Tres niveles de honra. Vamos a leer el primer versículo de este tema. Es Mateo capítulo 20, versículo 28. Por favor, ¿alguien me lo podría leer? Mateo 20, 28. Dice, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirva, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Ok. Jesús no vino para ser servido. Jesús vino para servir. Tristemente, los líderes del día de hoy quieren ser servidos antes que servir. Y tenemos que aprender a servir, porque el éxito de un liderazgo es servir. A los ojos de Dios, el éxito en la vida se encuentra en que nos convirtamos en servidores o en siervos. Entonces, para Jesús es importante que tú estés sirviéndole a alguien, que alguien más se sirva de lo que tú tienes para dar. Todos aquí, Julio, Eli, Alma, Erika, Mariana, Eli, Anet, todos aquí, definitivamente todos tenemos algo que dar a más personas. Podemos servirles. Entonces, si podemos servirles, quiere decir que ellos esperan que nosotros les sirvamos. Y Jesús también lo está esperando. Así que, dicho esto, tenemos que aprender a honrar. La palabra honra es la demostración de aprecio que se hace a una persona reconociendo su virtud y su mérito. Eso es lo que significa la palabra honra. Es demostrarle a alguien aprecio, amor, agradecimiento, porque esa persona nos ha dado algo. ¿Sí? Ahora, en esta clase vamos a entender qué tanto se debe de honrar y por eso se llama tres niveles de honra. Entonces vamos a ver los tres niveles de honra. El primer nivel de honra es honrando hacia arriba. Hacia arriba. Ese tal vez es el más fácil de entender, aunque no es el más fácil de vivir, tal vez. ¿Ok? Entonces vamos a empezar. ¿A quién es la primera persona que debemos de honrar? Pues a Dios, obviamente. Proverbios capítulo 3, versículos 9 y 10, por favor. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas se desbordarán de buen vino. Amén. Muchas gracias, Mariana. Fíjense aquí cómo está diciendo, honra a Jehová, eso lo entendemos, tenemos que aprender a honrar a Dios, tenemos que honrar al Señor, definitivamente Dios es Dios y es digno de que lo honremos. Lo debemos de honrar con nuestras palabras, definitivamente, con nuestras acciones, cantando alabanzas, viniendo el domingo a la iglesia, caminando en sus mandamientos. Pero es curioso cómo este versículo dice, honra al Señor con tus riquezas. Y aquí yo creo que vale la pena destacar eso, porque cuando nosotros queremos honrar a una persona, va involucrado algo que nos cuesta. Y curiosamente tiene que ver con nuestro dinero. Tiene que ver con nuestro dinero. Siempre que queremos honrar a alguien, pues, por ejemplo, tú quieres ir a una fiesta y honrar al festejado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ir y comprar un regalo. Y dependiendo la honra que tú le quieras mostrar a esa persona, es el regalo que le compras, ¿verdad? Si tú vas a honrar a tus padres, pues buscas un buen regalo. Dices, no, pues voy a buscar algo que les guste, un buen perfume, una buena cena, y es una manera de honrar. Pero cuando vas a una fiesta de esas que te invitaron por casualidad y pues no sabes muy bien ni a quién van a celebrar, pues compras cualquier cosa rápido, ¿no? En cambio, cuando tú quieres honrar a alguien,
te esmeras y te esfuerzas. Y por eso aquí ahorita lo que nos decía Mariana, cuando queremos honrar a Dios, lo hacemos con nuestras riquezas, con todo lo que producimos, con nuestro trabajo. El trabajo, como lo hemos dicho ya muchas veces, es una bendición y es una manera en la que honramos a Dios. La verdad es que me da muchísimo gusto ver cómo ustedes diezman, cómo ustedes ofrendan al Señor, porque estoy seguro de algo. Estoy seguro que cuando ustedes lo hacen, ustedes están poniendo una semilla de algo que van a cosechar ustedes, y no solo ustedes, sino sus hijos y los hijos de sus hijos, porque Dios no miente. Dios siempre es fiel a sus promesas. Así que la primer persona sobre todo que debemos de honrar es a Dios. Siempre, definitivamente. Busquemos honrarlo con toda nuestra vida, porque ese es el principio de una vida exitosa, honrar a Dios. Eso es honra hacia arriba, pero no solamente hacia arriba honramos a Dios. Ahora vamos a ver otro punto un poquito difícil de seguir. Romanos capítulo 13 del 1 al 5, por favor, si alguien nos lo puede leer. Dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí, colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que rebele contra las autoridades se rebela con lo que Dios ha instituido y será castigado, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Ok, exacto. Aquí vemos algo interesante. Someternos al gobierno. Está hablando aquí Romanos acerca de someternos a las autoridades de gobierno, ¿no? Nosotros vivimos en un país con una democracia y donde muchas veces podemos estar o no estar de acuerdo, y tal vez la mayoría de las veces no estemos de acuerdo con las decisiones que toman nuestros gobernantes, que la verdad es que son muy criticados en muchos aspectos. Yo creo que es parte de la cultura mexicana. Porque hay otros países que honran a sus gobernantes de una manera impresionante, casi a ciegas, pero en México no. En México es muy difícil, la verdad, por la cultura en la que vivimos y también por la manera en la que se manejan, honrar a nuestras autoridades de gobierno. Ahora, como hijos de Dios, nosotros hemos aprendido a honrarlos. Por eso cada semana que oramos en las mañanas, siempre dedicamos un día para orar por nuestras autoridades gubernamentales. Oramos por la policía, oramos por el ejército, oramos por nuestro presidente, oramos por senadores, por diputados, aun cuando no estamos de acuerdo. Pero aun cuando no estamos de acuerdo, debemos de saber algo bien importante, y es que cuando nosotros honramos a nuestras autoridades, la bendición fluye a nuestras vidas. Y que no hay autoridad, según lo que leyó Isaac, no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Lo repito, no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Dos veces lo leyó Isaac, esta frase que dice, están al servicio de Dios. Nuestro presidente está al servicio de Dios. ¿Pero cómo?
Nuestros gobernantes, nuestros presidentes municipales, diputados, senadores, aun cuando muchos de ellos no conocen a Dios, no honran a Dios, no solo no honran a Dios, hacen lo incorrecto, aún así, a Dios no se le sale de las manos. Y ellos están puestos para servir a Dios. Entonces, siempre que puedas, hónralos. Siempre que puedas, ora por ellos. Siempre. Ora por tu presidente. La Biblia dice, ora por tus gobernantes, porque si en tu ciudad hay paz, en ti va a haber paz. Y lo mejor que podemos hacer es orar por nuestro presidente, senadores, diputados, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Como hijos de Dios, pues todos los hijos de Dios en todo México, pues a algunos les gusta un partido político, a algunos les gustará otro, no importa. Esté quien esté gobernando, tenemos que honrar hacia arriba. A Dios primeramente y a nuestras autoridades gubernamentales. No solamente gubernamentales, también a nuestras autoridades en el trabajo. En el trabajo tenemos autoridades, en las escuelas. Mariana, que estás estudiando, pues tienes autoridades. Y qué importante es honrar a esas autoridades. Cuando nosotros honramos a esas autoridades, vamos a ser bendecidos. Eso no quiere decir que nuestras autoridades hagan lo correcto. No las honramos porque hacen lo correcto. Y esto es importante. No honramos a nuestras autoridades porque hacen lo correcto. Los honramos porque Dios los puso como nuestra autoridad. Híjole, qué tremendo. Pero así es como Dios nos enseña la obediencia. ¿Y quién fue el primero en enseñarnos, o bueno, el más excelente en enseñarnos sobre obediencia? El Señor Jesús. En Filipenses capítulo 2 dice que Él aprendió acerca de la obediencia. Jesús mismo, el Hijo de Dios, aprendió a ser obediente hasta lo último de su vida. ¿Ok? Este es el primer punto todavía, es el primer punto que es honra hacia arriba. Tenemos que aprender a honrar hacia arriba. ¿Quién más está arriba? Bueno, también tenemos a otros dos grupos. Ya vimos autoridades gubernamentales, jefe en el trabajo. Obviamente también tenemos que aprender a honrar a nuestros líderes espirituales, incluyendo a nuestros pastores. Hebreos capítulo 13, versículo 7. ¿Alguien lo puede leer? Por favor. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Ok. La verdad es que Dios nos ha dado pastores siempre, ¿no? En este caso, a mí me toca ser su pastor por la obra de Dios, por la misericordia de Dios, y tenemos que aprender a honrar a nuestros pastores, a nuestras pastoras. En mi caso, nosotros, mi esposa y yo, tenemos a nuestros pastores, nuestro pastor, nuestra pastora, y decidimos honrarlos siempre en nuestra vida. Eso no quiere decir que son perfectos, definitivamente no. Cometen errores, claro, como todos, los hemos honrado en las buenas y en las malas, siempre sabiendo que la honra hacia ellos trae bendición. Y también a nuestros padres, ¿ok? Esa sería la cuarta, el cuarto versículo o punto que vemos dentro de honrando hacia arriba. Y para eso quisiera que me leyeran, por favor, Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 4. Efesios 6, del 1 al 4. Lo leo yo. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los
tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Amén. Amén. Muchas gracias, Anet. Aquí vemos cómo Dios nos enseña el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre. Eso es toda nuestra vida. Tenemos que honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Siempre, siempre honrarlos. Buscar la manera de honrar su nombre, buscar la manera de honrar su testimonio, aun cuando ya no vivamos. En este grupo, la mayoría de personas ya no vivimos con nuestros padres, ya estamos casados, entonces ya no los tenemos que obedecer, ¿ok? Y eso es importante. Ya que nos casamos, ya no tenemos que obedecer a nuestros padres, pero sí tenemos que honrarlos, que son dos cosas diferentes. Yo puedo honrar a mis padres sin obedecerlos y también puedo obedecer a mis padres sin honrarlos. ¿Ok? Entonces, para los solteros es importante que aprendamos a obedecer y a honrar a nuestros padres. Para los casados, ahora ya somos una familia aparte. Entonces, no tenemos que obedecer a nuestros padres, sino honrarlos. Honrarlos. ¿Y eso qué quiere decir? Hablar siempre bien de ellos, ver la manera de ayudarlos económicamente o sembrar en ellos económicamente, tener regalos, tener tiempo, tener dedicación para ellos. ¿Ok? Eso es la honra hacia nuestros padres y esas se las debemos siempre, aún cuando ellos ya no están. Algunos de los que estamos aquí, pues ya no tenemos a nuestros padres con nosotros, pero aún así tenemos que honrarlos aún cuando ellos no estén. Honramos su memoria. ¿Por qué? Porque tal vez tú dices, bueno, pero mi papá, tú no sabes cómo fue mi papá, tú no sabes cómo fue mi mamá, tú no sabes cómo es. No, no sé. Pero no los honramos, vuelvo a lo mismo, no los honramos por cómo son. Puede que tengamos buenos padres, puede que no. Puede que tengamos buenos maestros, puede que no. Puede que tengamos buenos gobernantes o puede que no. Pero no los honramos porque son buenos o porque son malos. Los honramos porque han sido puestos por Dios. Y cuando nosotros decidimos honrar a una autoridad, en ese momento somos bendecidos, porque estamos honrando a Dios indirectamente. ¿Ok? Ese es el primer nivel de honra, hacia arriba. Ahora vámonos a otro nivel de honra hacia abajo. A veces entendemos muy bien honrar hacia arriba, pero ¿y qué de honrar hacia abajo? Con honrar hacia abajo me refiero a honrar a esas personas que dependen de nosotros, pero también es importante honrarlas. A veces pueden ser ovejas o discípulos que el Señor nos ha dado, tenemos que aprender a honrarlos. Pueden ser empleados que trabajan para nosotros, no por el hecho de que sea un empleado, yo debo de faltarle al respeto o deshonrarlo, no, yo tengo que honrarlo. Pueden ser personas que trabajan para nosotros, que laboran de alguna manera para nosotros. Yo tengo que honrarlos. Y aún en este grupo entrarían nuestros hijos, teniendo la responsabilidad como hijos de Dios de honrar a nuestros hijos. Y quiero que retomar el último versículo que leímos ahorita de Efesios 6, el versículo 4 que leyó Anet. Dice, padres, no hagan, bueno, lo voy a poner en pantalla. Dice el versículo 4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Fíjense cómo aquí el apóstol Pablo, aunque está diciendo honren a nuestro padre, honren a su padre y a su madre, pero no está diciendo, y padres hagan lo que quieran con sus hijos, no. Está diciendo, no los hagan enojar, críenlos con la disciplina y la instrucción que proviene del Señor. ¿Alguien puede leerme el Salmo 23? Por favor, versículos del 1 al 3. El Salmo. Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos.
Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Eso. Fíjense, cómo Dios es nuestro pastor, ¿cierto? Aquí lo acaba de leer Mariana. Pero el hecho de que sea nuestro pastor no nos da una mala vida como ovejas. Al contrario, nos da una muy buena vida como pastor, nos honra a nosotros. Fíjense cómo dice, como Él es mi pastor, me honra dándome todo lo que necesito. Me honra llevándome a verdes prados, me deja descansar, me honra conduciéndome por arroyos tranquilos, me honra renovando mis fuerzas, me honra guiándome por las sendas correctas. Y eso hace que su nombre sea honrado. Entonces, cuando Él me honra a mí, de mí nace una honra hacia Él. Ahora, nosotros hemos sido puestos en autoridad en algún punto de nuestras vidas, como jefes en el trabajo, como padres o como líderes de algo. Hemos sido puestos o tal vez seremos puestos sobre algo, pero eso no quiere decir que tenemos que pisotear a la gente. ¿Cuántos jefes no pisotean a sus empleados? ¿Cuántos padres no pisotean a sus hijos? ¿Cuántos... ¿cuántas personas no se la pasan pisoteando gente? Eso no le agrada a Dios. Dios desea que la misma honra que damos hacia arriba también sea una honra que demos hacia abajo. ¿Por qué? Porque son personas que valen la sangre de Cristo y tenemos que aprender a honrarlos. ¿Alguien puede leerme, por favor, Juan capítulo 17, versículo 22, por favor? Les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Ok, fíjense, aquí dice Jesús, les he dado la gloria, les he compartido. Dios te ha dado a ti de lo que Él tenía. Jesús te entregó de lo que Él tenía. Te honró cada día de tu vida. La verdad es que Dios te ha honrado. Y si Dios te ha honrado, tú y yo tenemos que aprender a honrar, nunca a pisotear a nadie, aunque sea nuestro empleado. El hecho de que se equivoque no nos da la razón para deshonrarlo. Tenemos que honrarlo. La disciplina hacia nuestros hijos, los que somos padres y tenemos que disciplinarlos, tiene que ser una disciplina en honra. Hay generaciones que crecieron con padres que deshonraron a sus hijos de maneras impresionantes. Pero nosotros que somos hijos de Dios, no tenemos que deshonrar a nuestros hijos. Sí debe de haber una disciplina, sí debe de haber una corrección como jefe, como líder, como padre, claro. Pero eso no nos da permiso para deshonrar a la persona. Debemos saber algo, esa persona vale la sangre de Cristo. Por lo tanto, yo tengo que honrar a Cristo en esa persona. ¿Ok? Jamás deshonremos hacia abajo. Y por último, sobre este mismo punto, pueden leer Juan capítulo 14, por favor, versículos 12 y 13. Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Ok, fíjate la honra que Jesús nos dio. Jesús nos honró tanto que dijo, Isaac, Anet, Erika, Julio, Eli, Mariana, Alma, todos ellos van a poder hacer cosas mayores que yo. Esa es la honra que Dios te da, que Jesús te dio. Jesús pudo haber dicho, no, ellos si se esfuerzan, tal vez podrán hacer algunas cosas. Pero no, Jesús dijo, si ellos creen, Erika va a poder hacer cosas más grandes que yo. Anet va a poder hacer cosas más grandes que yo. Mariana, vas a poder hacer cosas más grandes que Jesús. ¿Por qué? Porque Él ha decidido honrarte.
porque Él ha decidido darte algo que tal vez no te corresponde, porque tú y yo no somos perfectos, tú y yo no lo sabemos todo, tú y yo no tenemos todos los dones y talentos, pero el Señor Jesús decide honrarnos. ¡Qué maravilloso! No solamente te honra de esa manera, sino que Él podría hacer lo que quisiera. En cualquier momento Jesús podría parecerse a la humanidad y hacer lo que Él quisiera, pero aún así Él decide usar tu vida para que otras personas lo conozcan a Él a través de ti, para que enfermos sean sanados a través de ti, para que endemoniados sean liberados a través de ti, para que las personas escuchen la palabra a través de ti. Dios te ha añadido a su equipo, a su familia, y eso es una honra. No sé si tú alguna vez, yo me acuerdo cuando yo era chiquito, creo que les he platicado esto, pero tú ibas al recreo con los niños en primaria y de repente había un niño de un lado, otro niño del otro lado, pues vamos a hacer la cascarita de fútbol y entonces lo mejor era cuando te escogían al principio, ¿no? Yo quiero tener a Isaac en mi equipo, yo quiero tener a Erika en mi equipo. Entonces, pues, te escogían al principio, wow, no, yo, pues quiero decir que sí soy bueno, me quieren en su equipo. Pero lo peor era cuando ya no quedaba nadie y solo quedaba el que era el más malo y tú. Y entonces tenían que escoger entre el más malo y tú. Y pues, si te escogían después del más malo, quiere decir que tú eras el más malo. Entonces, eso no te honraba. No te sentías honrado. En cambio, cuando te escogían en su equipo y decían, no, yo lo quiero y hasta se peleaban, en ese momento te sentías honrado. Esto es un ejemplo muy, muy tonto de niños, pero esa es la manera en la que muchas veces estamos y Dios te ve y te dice, Alma, yo te quiero en mi equipo. Eli, yo te quiero en mi equipo. Julio, yo te quiero en mi equipo. Anet, yo te quiero en mi equipo. Quiero que juegues conmigo. Quiero usar tu vida. Quiero honrarte. Esa es la manera en la que a ustedes Dios ya los ha honrado. Los escogió para algo precioso, para lo que ustedes tienen desde antes de la fundación del mundo. Quiero decirles eso a todos. Dios te ha escogido para cosas preciosas antes de la fundación del mundo. Así que no dudes en pertenecer a este hermoso equipo. Acuérdate, honramos hacia arriba a nuestras autoridades, pero también honramos hacia abajo a esas personas que dependen de nosotros. Y por último, vamos a ver este tercer punto, honrando ahora hacia los lados. Imaginemos la cruz de Jesús, ¿no? Y honramos hacia arriba, honramos hacia abajo, pero también honramos hacia los lados, ¿no? Ahorita, por ejemplo, todos ustedes son alumnos de leadership y qué importante es que entre ustedes haya honra, ¿cierto? Tenemos que aprender a honrar hacia los lados. Vuelvo a lo mismo, ¿porque se lo merecen? No es porque nos lo merecemos. Es porque cuando nos honramos unos a otros, estamos honrando a Jesús. Y alguien que pueda leer es la última cita, Primera de Samuel, capítulo 18, versículo del 1 al 4, por favor. Dice, después de que David terminó de hablar con Saúl, conoció a Jonatán, el hijo del rey. De inmediato se creó un vínculo entre ellos, pues Jonatán amó a David como a sí mismo. A partir de ese día Saúl mantuvo a David con él y no lo dejaba volver a su casa. Jonatán hizo un pacto solemne con David, porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto quitó su manto y se lo dio a David, junto con su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Muchas gracias, Isaac. Aquí vemos la amistad de David y Jonatán, dos mejores amigos. Uno de ellos, Jonatán, era hijo del rey Saúl. Le correspondía por derecho ser el rey de Israel. Le correspondía a Jonatán. Pero Dios, en su corazón, decidió que David era el que iba a ser el rey de Israel. Entonces, por un lado tenemos a Jonatán,
el que era el heredero al trono, legítimo, y por el otro lado vemos a aquel que Dios había escogido para ahora gobernar sobre Israel. ¿Qué pudo haber en el corazón de Jonatán? Él pudo haber dicho, no, pues, ¿sabes qué? A este cuate lo voy a matar, porque él me va a quitar el trono a mí, el que me corresponde a mí. Pero en lugar de eso, Jonatán decidió honrar a David y decir, mira, si Dios lo escogió a él, yo lo voy a honrar. En ese momento, David no era rey. David, a fin de cuentas, estaba al mismo nivel que Jonatán. Hasta tal vez podríamos decir que Jonatán era un poco más alto de nivel. Pero Jonatán entendió su posición. Decidió ponerse a la par. Muy importante es aprender a honrar a los que están a la par. Otro ejemplo que vemos en la Biblia acerca de esta honra, vemos dos ejemplos. Uno de ellos, no quisieron honrar a José. En el libro de Génesis vemos a 12 hermanos, los hijos de Jacob, los hijos de Israel, que son las 12 tribus de Israel, y vemos que uno de ellos era José. Y los otros 11 hermanos no lo quisieron honrar. Lo quisieron matar, lo aventaron a una cisterna, luego lo vendieron como esclavo, no lo honraron. Y como no lo honraron, Dios lo honró. Lo importante es aprender a honrar a los que están a nuestra par, porque luego no sabemos si Dios los va a honrar a ellos, tal vez más que a nosotros. Y luego tal vez ellos van a acabar como nuestra autoridad. Y entonces, pues ahora sí vamos a tener que acabar con, como dicen por ahí, con la cola entre las patas. Y así es como les fue a estos 11 hermanos de José. De repente tuvieron que llegar a pedir perdón. No, José, perdónanos de verdad, que es que... Y José les dijo, no se preocupen. Todo lo malo que ustedes quisieron hacer en mi contra, Dios lo usó para bien. Y también tenemos a los 12 discípulos del Señor Jesús que siempre se andaban peleando. Pero Jesús les dijo, tienen que estar unidos. Si me aman a mí, ámense ustedes, porque ahí está el mensaje de Cristo. ¿Cómo conocerá el mundo que somos discípulos de Jesús? De una manera, solo Jesús dijo de una manera. Y dijo, cuando ustedes se amen los unos a los otros. Entonces, ¿la tenemos difícil? Sí, pero se puede. Tenemos que aprender a honrar a nuestras autoridades. Acuérdate, siempre ora por tus padres, siempre ora por tus pastores, siempre ora por tus gobernantes, siempre honra a Dios con tus riquezas, siempre. Honra a tus empleados, honra a tus hijos, honra a tus discípulos, honra a las personas que están debajo de ti por alguna situación. Pero también aprende a honrar a tus colaboradores en el trabajo, a tus hermanos, a las personas que están sirviendo a Dios junto a ti. Aprende a honrarlos. Y cuando nosotros honramos, adivina qué, Dios nos va a honrar. Y cuando Dios nos honra, somos muy bendecidos. Amén.